Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos agradar a Dios. Leemos para memorizar Sofonías capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. ¿Podemos agradar a Dios? Aunque sea difícil de imaginar, incluso nosotros, seres caídos, corrompidos por el pecado y propensos al mal, podemos agradar a Dios. En otras palabras, Dios no nos considera a nosotros ni de los dones que le traemos. Al contrario, podemos agradar a Dios, pero solo por medio de Cristo. Más valioso de lo que podemos imaginar. No hay nadie, incluso en el peor pecador o malhechor, a quien Dios no ame, puesto que Dios valora a las personas más de lo que podemos imaginar. Le disgusta el pecado porque nos ama y sabe el daño que el pecado nos hace. En la historia de Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, en esta historia que cuenta Jesús, el hijo menor de un hombre pidió su herencia antes de tiempo, lo que implicó rechazar a su padre y su familia. El hijo pródigo dilapida su herencia y se ve reducido a la pobreza y al hambre, al punto de anhelar la comida con lo que alimentaba a los cerdos puestos a su cuidado. Al darse cuenta de que los criados de su padre tienen comida en abundancia, decide volver a casa con la esperanza de convertirse en uno de ellos. Lo que sigue es impactante. ¿Algunos padres rechazarían a un hijo como ese? Tomaste tu herencia y te fuiste lejos. Ya no hay aquí lugar para ti. Esa sería en verdad una actitud lógica. A los ojos de algunos padres, ese joven había ido demasiado lejos, como para ser aceptado de nuevo en casa, especialmente como hijo. Pero en la parábola, el padre, que representa a Dios mismo, no reacciona así. Por el contrario, cuando el hijo pródigo aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Aunque en aquellos tiempos se consideraba poco digno que el dueño de la casa fuera en busca de alguien, el padre, en su gran compasión, salió a buscar a su hijo. Incluso organizó una fiesta de bienvenida para él, lo cual representa la gran compasión de Dios por cada persona descarriada y el gozo que siente cuando aún una sola persona vuelve al hogar. ¡Qué hermosa imagen de Dios! Resulta interesante la reacción del otro hijo, porque fue una reacción tan humana, basada al menos en parte en la justicia, y también tan comprensible. El regocijo de Dios. Aunque Dios nos cueste imaginarlo, Dios considera que cada persona tiene un valor incalculable, y por eso regocija por la salvación de una sola alma. Muestra enfáticamente el deleite que Dios experimenta por la redención de su pueblo. En este versículo aparecen casi todas las palabras del idioma hebreo que expresan alegría y regocijo. Daría la impresión de que ninguno de esos términos fuera suficiente por sí solo para describir la magnitud del regocijo divino. Nota también dónde está Dios, según este versículo, en medio de su pueblo. La reconciliación que surge de la relación de amor implica la presencia inmediata de Dios. Al igual que el padre que corrió al encuentro de su hijo, Dios está en medio de su pueblo. En Isaías capítulo 62, versículo 4 se utiliza una analogía matrimonial. Según ese texto, el pueblo de Dios sería llamado Hetzibah, que significa mi delicia, y la tierra recibiría el nombre de Beulah, que significa casada. ¿Por qué? Porque como dice el texto, el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. El pináculo mismo de la alegría de Dios está reservado para el día de la restauración, cuando Él recibirá a su pueblo y se regocijará a causa de nosotros. Así como el Padre se regocijó por el progreso de su hijo pródigo, este pasaje exhorta a los esposos a amar a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y amarlas como a su mismo cuerpo. Estos textos no solo ponen de relieve el tipo de amor desinteresado y abnegado que un marido debe prodigar a su esposa, sino que también muestra que Cristo mismo ama a su pueblo, es decir, a la iglesia, como parte de sí mismo. Complacer a Dios. ¿Cómo es posible que el Dios del universo se complazca en meros seres humanos? Fugaces, manchas de protoplasmas en un minúsculo planeta en medio de lo que probablemente sea un universo infinito. ¿Cómo es posible que los seres humanos importen tanto al Ser Supremo
que es todopoderoso y no necesita nada? Estas preguntas pueden dividirse en dos aspectos. En primer lugar, ¿cómo puede Dios mismo deleitarse? En segundo lugar, ¿cómo podemos los seres humanos deleitarlo? Sobre todo en vista de nuestra pecaminosidad. El primer aspecto de estas preguntas es el tema de nuestro estudio de hoy. Leamos Isaías capítulo 43, versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios puede complacerse en los seres humanos porque ama a las personas de una manera que tiene en cuenta los mejores intereses para ellas. Así como lo haría cualquiera, amara, preocupara por los demás. Por el contrario, Dios se disgusta con el pueblo cuando éste hace lo malo. De hecho, Proverbios capítulo 15, versículos 8 y 9 enseña que mientras el sacrificio y el camino de los malvados son abominables, para Jehová la oración de los rectos es su gozo, y él ama al que sigue la justicia. Este pasaje no solo muestra que a Dios le disgusta el mal, sino también que se deleita en la bondad. Además, pone el deleite divino y el amor en una relación directa, mostrando la profunda conexión existente entre el amor de Dios y su deleite, que aparece en toda la Escritura. Según Salmo 146:8, Jehová ama a los justos. Otro texto de 2 Corintios 9:7 añade, Dios ama al dador alegre. Observa en primer lugar lo que estos versículos no dicen. No dicen que Dios ama solo a los justos o que Dios ama solo al dador alegre. Dios ama a todos. Sin embargo, para que estos textos transmitan algo, deben significar que Dios ama a los justos y al dador alegre en algún sentido especial. Lo que hemos visto en Proverbios 15, 8 y 9 contiene la clave acerca de esto. Dios los ama en el sentido de estar complacido con ellos. Piensa en cuán estrechamente ligados están el cielo y la tierra para que Dios, el creador del universo, esté tan íntimamente comprometido, incluso emocionalmente, con nosotros, piedras vivas. ¿Cómo es posible que nosotros, seres caídos y pecadores, podamos agradar a un Dios santo? Leamos Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios concede su gracia a las personas antes de cualquier respuesta humana, antes de cualquier cosa que digamos o hagamos. Dios se acerca a nosotros y nos da la oportunidad de aceptar o rechazar su amor. Como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos reconciliarnos con Dios y ser agradables a sus ojos por la fe y en virtud de la obra de nuestro Redentor. Sin la intervención de Dios, las personas caídas son incapaces de aportar nada valioso a Dios. Sin embargo, en su gracia y misericordia, Él ha abierto un camino para ello a través de la obra de Cristo. Concretamente, por medio de Jesucristo, podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, aunque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Por la obra mediadora de Cristo, Dios hará a los creyentes aptos en todo lo bueno para hacer la voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quienes responden a Dios por la fe son considerados justos ante Él por la mediación de Cristo, cuya justicia es aceptable. Así quienes responden a las amorosas propuestas de Dios son considerados dignos en virtud de la mediación de Cristo, quien nos transforma a su semejanza. La obra redentora de Dios no es solo algo hecho para nosotros, sino también en nosotros, un objetivo digno. Al amparo de la misericordia y la mediación de Dios, Él se complace aún en la más pequeña respuesta positiva a su amor, por medio de aquel que es el único digno de amor y perfectamente justo. Cada uno de nosotros puede ser considerado justo y contado entre los amados de Dios, que vivirá con Él en perfecto amor por la eternidad. Esta es la gran esperanza de la redención, que implica la obra de Cristo por nosotros en el cielo. Pero tal vez te preguntes, ¿esto puede incluirme a mí también?
Y si no lo soy suficientemente bueno, y si carezco de la fe suficiente, en Marcos 9:17 al 29, los discípulos no pudieron expulsar un demonio. Para este padre y a su hijo, toda esperanza parecía perdida. Pero Jesús se acercó y le dijo al padre: sí puedo creer, al que cree todo lo es posible. Y el padre clamó diciendo: yo creo, ayúdame a creer más. Jesús no dijo al hombre: vuelve a mí cuando tengas más fe. En lugar de eso, su clamor: ayúdame a creer más, fue suficiente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, Jesús acepta una de las fe más pequeñas. Podemos agradar a Dios por la fe en virtud de la mediación de Cristo. Por medio de la fe y de la gracia a la obra de Cristo en nuestro favor, podemos responder de forma en que agrademos a Dios, así como un padre humano se complace cuando su hijo le da un regalo, aunque éste no tenga valor en sí mismo. Por lo tanto, debemos seguir el consejo de Pablo, de que nuestro objetivo sea agradar a Dios. Además, debemos pedir a Dios que transforme nuestros intereses para que incluyan el bienestar de aquellos a quienes amamos y que expanda nuestro amor para que alcance a otros. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos si algo demanda diligencia. No seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza. Soportemos el sufrimiento. Seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados. Practiquemos la hospitalidad. Si Dios nos acepta a través de Cristo, ¿cuánto más deberíamos aceptar a los demás, que los arrojan sobre esta idea del mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo? Y la regla de oro de tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.